Entonces, ¿de dónde salió la información para escribir este texto? De esas referencias bibliográficas. ¿Cuál es la mejor fuente, si es que yo tengo alguna duda? El artículo de donde se consultó. Esa es la mejor fuente, el artículo de donde se consultó. Ya les voy a hacer unas preguntas y vamos a corregir. En el examen, es que así dice el libro, ¿qué no le quedó claro? Corregimos en la clase. Si es que hay algo que yo no sé, pues, o sea, simplemente se consulta. Tampoco tengo todo el conocimiento del mundo. ¿Por qué uso el Twitter? Porque puedo, a través del Twitter y a través de noticias, estoy suscrita creo que a casi todos los periódicos, inclusive Al Jazeera, que es, ¿no es cierto?, un medio de comunicación árabe, y sí, el, eh, y uno tiene que ir aprendiendo, pues el inglés es mandatorio, en ustedes el inglés es mandatorio, no es una opción. Los trabajos que se hagan, todavía no tengo claro, pero vamos a trabajar, me parece, entre el 30% o 40%, a ver, no, la nota es 50, ¿no es cierto? Entonces, de los 50 puntos, de pronto trabajamos con el 20% para trabajos. Estoy chequeando bien para darles el dato. No les he dicho todavía definitivamente, así que ni lo anoten porque todavía no sabemos. No anoten todo lo que digo, pues, o sea, no tiene sentido. O sea, yo les estoy diciendo que todavía no defino bien y apenas defino, yo les digo, vamos a trabajar de esta manera. De hecho, hay ya un, un, un chat en el que vamos a trabajar luego. Entonces, vamos a utilizar herramientas de trabajo, eso sí, las herramientas virtuales. ¿Ya? Ahora, ¿qué? Yo quiero saber ahorita quiero saber cuál es su posición, ¿no es cierto? O qué es lo que piensan del nuevo, ¿no es cierto?, de la nueva metodología de trabajo, es decir, a través de los entornos virtuales. Eso sí, tomando en cuenta algo que es importante. Los entornos virtuales no se están utilizando ahora, simplemente. Se los utiliza desde hace muchos años. De hecho, hay mucha gente que ha podido obtener su título profesional a distancia y solo lo hacen a través de los entornos virtuales. Entonces, no es algo nuevo. No hemos utilizado todos, entonces ahora sí tenemos que manejarnos, ¿no es cierto?, a través de este sistema. A ver, ¿quién me cuenta? Yo puedo tomar la palabra, Doc. Claro. Ya, de lo que vimos, o sea, en relación a los tiempos que establece la universidad, que es de 1 minuto por pregunta, no sé si sería posible que nos diera un poquito más tiempo, porque uno realmente se demora hasta leer las preguntas y lo que No, viene siendo las opciones. no, el tiempo de cada pregunta es 1 minuto. Lo que se les puede dar es 2 minutos adicionales, hasta 3 minutos adicionales, pero no más. Eso quería ver, porque la verdad sí había el anterior semestre teníamos que, habían profesores que ponían como que mucho texto y sí nos demorábamos hasta leer las Sí, preguntas pero de verdad. eso es aprender a leer rápido. Ese también es un aprendizaje. No puedo leer 1 hora, quedarme leyendo la pregunta. Yo hago preguntas súper puntuales y sí, supe, yo no hago preguntas de una plana, como se hizo el pasado semestre, pero vuelvo a decir, esa es la opción del docente. No es o sea, si esa persona les daba una plana y eso es la opción de ese docente. O sea, yo tomo y me rijo al 1 minuto por, no es cierto, pregunta. Entonces, las preguntas en inmunología no son complejas, pero sí hay que estudiar, ¿sí? Entonces, pueden tener 2 o hasta 3 minutos, igual lo defino bien, pero no, ¿por qué no más tiempo? Porque todo copian. Tenemos evidencia de todos lados. Y eso más, no sé cómo les toman fotografías a los compañeros, o sea, ni siquiera logro entender. Capturas de pantalla, una cosa impresionante. Entonces, no se puede hacer lo que están pidiendo de que denos más tiempo. Otra cosa, si es que alguien, ¿no es cierto?, de este grupo decide y dice, yo voy a hacer mi posgrado en Alemania, perdón, no le van a dar 1 minuto por pregunta, le van a dar menos tiempo. Si usted hace el Kaplan,
no le van a dar un minuto, le van a dar menos tiempo. Entonces, hay que aprender a leer rápido, pero también hay que aprender a leer entendiendo. Estas son materias donde ustedes no pueden leer, a ver, veamos, por ejemplo, no sé, me invento ahorita, ya. Dice aquí, por ejemplo, las quimiosinas. Voy a agarrar un texto. Y dice, la denominación de las distintas clases se basa en la configuración de los residuos de cisteína que la conforman y permite la clasificación en 4 grupos. Son 48 quimiosinas, la mayoría de las cuales pueden ser activadas por diferentes moléculas. Y hay esta familia CXCL, XCL, X3CL. ¿Entendieron algo? Les pregunto, ¿entendieron algo de lo que leí? A todos les estoy preguntando. Por favor, contesten. ¿Qué entendieron de lo que leí? Que hay varias familias de quimiosinas. No, ¿qué entendieron de lo que leí? Nada. ¿Quién me entendió? Que hay varias familias de quimiosinas no es lo más importante. Entonces, en estas materias uno tiene que aprender a leer bien. Yo no puedo pasar de un párrafo a otro si no entendí nada. Entonces, ¿qué hace la mayoría de estudiantes? Y eso me consta. ¿Sí? Se lo aprende de memoria. El rato que por ahí, ¿no es cierto?, la memoria no me fue tan leal, se acabó el examen. Entonces, a mí me gusta el razonamiento en biología molecular. ¿Sí? Es decir, yo no le voy a decir, dígame cuántas familias de quimiosinas, entonces usted me puede decir esta, no. O sea, ya sé que hay varias familias. Me interesa saber cómo se comporta, me interesa saber qué es la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis, señorita Camila? ¿Qué es la quimiotaxis? No estoy segura, profe. Ya. Espero que esta clase sea la última vez. Yo trabajo full prerequisitos. Y ustedes sí saben lo que es quimiotaxis. Yo sé todo lo que ustedes saben. ¿Sí? Y vuelvo a decir, ojalá no me toque repetir a cada rato. El no sé o no tengo claro no se acepta. Porque usted tiene la obligación de, si no se acuerda, agarrar su libro. Sí, generalmente en los libros nuevos ahora hay resúmenes al final de cada capítulo. Por lo menos lean los resúmenes de cada capítulo, porque me muevo mucho en función de los prerequisitos. Y de pronto yo le digo en un examen, dígame, ¿no es cierto? Quiero que me diga qué es un gen, porque ustedes ya lo vieron. Ustedes, sería vergonzoso que nadie sepa lo que es un gen. 1953 ya se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de la doble hélice, 1953, de su estructura molecular. Desde ahí para acá, me parece tremendo que nadie sepa lo que es un gen. Entonces, su obligación son los prerequisitos. Yo arranco desde esa base. Si yo no sé prerequisitos, ¿cómo arranco? Eso es lo que dije hace un momento. ¿Cómo arranco si yo no sé prerequisitos? Y por eso tomo una prueba de prerequisitos. Porque no puede ser que estemos en un nivel y que no sepamos cosas que son sencillas. Además, quimio viene de la palabra químico. Es facilito sacar los conceptos también. Hay muchos conceptos que los saco facilito. Y taxis quiere decir movimiento. Ya tengo ahí el concepto. Entonces, espero no tener ese tipo de contestaciones que no sé, no me acuerdo, porque tienen que leer sus prerequisitos. Si usted no lo lee, es su responsabilidad, no es la mía. No es materia que yo he dado. Es una materia que exijo que usted conozca, nada más. O sea, tiene que saber sus prerequisitos. Estamos. Entonces, hay que aprender a leer. Sí, o sea, hay que aprender a leer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan hasta aquí? Ya. A ver, solo tienes que hablar en función tuya, no de tus compañeros. Y
Sí, pero tú me avisaste que, tú me avisaste que eras el presidente del paralelo, no, no es cierto, entonces no adivino. Ya. Bueno, yo tomo a partir de las 6 de la tarde. Podría ser que en tu grupo lo tomemos, no sé, un poco más tarde o qué sé yo, pero en realidad es eso. Tuve también estudiantes el semestre pasado que tenían inglés. Entonces, ahí podemos chequear el momento que armemos el horario de los exámenes. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes están en la misma situación que su compañero? Solo alcen la mano. O sea, son 3, no son todos. Tú me dijiste que aquí hay bastantes estudiantes, pero bueno, ok, entonces, no importa, coordinamos contigo para ver a qué hora mismo tomamos el examen. Me tienes que hacer acuerdo, porque aquí son varios paralelos y yo no estoy pendiente de que alguien no puede dar en una hora si no me lo dice o no me lo recuerda, ¿ya? Entonces, ahí coordinamos. Eh, ¿Alguna cosa más? No sé qué se me esté escapando. Calificaciones, las calificaciones, ustedes rápidamente las pueden visualizar. O sea, el alumno que diga que nunca vio sus notas, no sé qué hizo. Sí, porque cuando uno termina el examen, Bloom, ¿no es cierto?, le saca el sistema cuáles fueron los puntos ganados. Entonces, eso es sencillo que ustedes lo puedan manejar. Creo que esa es una de las cosas que más me ha gustado. ¿Qué es lo que menos les ha gustado de los entornos virtuales? ¿Y cuál es tu justificación? ¿Cuál es tu justificación? No, no. Ok, a ver, perdón. ¿No tiene sentido las preguntas? ¿O qué es lo que no tiene sentido? Porque no es cierto lo que estás diciendo. Hay un montón de herramientas que utilizan en todas las universidades del mundo. O sea, me parece que yo no soy quien para decir no tiene sentido, porque son preguntas súper buenas. Sí, son preguntas, ¿no es cierto?, mucho de un concepto. Ujú. No, no, no. O sea, ¿cuál es tu problema? Solo tienes que saber bien el concepto, no importa si es largo o corto. ¿Por qué se llaman ciencias básicas? Porque nos fundamentamos mucho en los conceptos. Si no, no se llamarían ciencias básicas. Necesito saber lo básico para poder seguir construyendo mi carrera. Mm, no sé de dónde sacaste eso. No está correcto, no está bien. O sea, les veo así como que no, no esto, no el otro, no más allá. No, no, no. O sea, aquí se pueden tomar cualquier tipo de exámenes. Cualquier tipo de exámenes. Lo que sí tienen que leer son las disposiciones para tomar el examen. Si es que voy a rellenar, pues arrastre, ¿no es cierto?, la palabra que tiene que ir en ese sentido. Y de hecho, la prueba que tienen ahorita es de llenado. O sea, no es, eso no sé de dónde sacaste esa información. O sea, es grave lo que estás diciendo, porque no es así. O sea, si tú no sabes un concepto, mira, dime tú qué es quimiotaxis. No, no. ¿Quién sabe cuál es el concepto de quimiotaxis? Si ves, entonces hay que corregir el concepto. Ese no es el concepto. Es la migración, es el movimiento de células en función de un gradiente químico de concentración. Eso es quimiotaxis. Pero no es el concepto en función de una reacción. No, no ese es el concepto. Entonces, acá hablamos mucho de quimiotaxis. Muchísimo de quimiotaxis. Y no son en sistema inmune la quimiotaxis es mandatoria. Es más, ¿cómo no va a ser mandatoria si hay papers que describen el proceso quimiotáctico a la inflamación como un gran proceso quimiotáctico dentro de la respuesta inmune? Solo estoy hablando de respuesta inmune. Entonces, ¿cómo no voy a saber el concepto de quimiotaxis? Estás errado en eso. Discúlpame, pero estás tremendamente errado. Entonces, no, el concepto es válido. O sea, ¿cuál es el concepto de vacunación? ¿Quién define? Todos ustedes han sido vacunados, ¿no es cierto? En algún momento de su vida, en varios momentos de su vida.
Y si hemos sido vacunados, ¿no será lógico que sepamos qué es la vacunación? Como estudiante de medicina, porque la gente de afuera va a decir, es algo que nos protege. Pero el estudiante de medicina tiene que tener un concepto más estructurado. Los conceptos tienen que ser bien estructurados, no son cualquier cosa. Ahí sí discrepo totalmente porque no sé si es solo tu apreciación, porque no. De eso se trata, ir construyendo en función de conceptos claros, conceptos básicos que sean muy claros. Entonces simplemente tienes que saber cuál es el concepto de gen. A ver, Andrés Ruiz, ¿cuál es el concepto de gen? Ya, es material genético. A ver, Miguel Ángel, ¿te parece correcto el concepto de gen? Eres estudiante de medicina, ¿cómo vas a dar ese concepto? Ese no es el concepto de gen. Y después lo de volver a preguntar cuando ustedes tengan las clases con la doctora Manzano. No creo que les hayan dado ese concepto desde primero, segundo hasta tercero. ¿Quién les dio ese concepto? Material genético es el RNA, o sea, es simplemente todo el contenido del DNA. ¿Les parece que eso sería un gen? Material genético es el genoma. Material genético, ¿no es cierto? El cromosoma es full material genético. Ese es el concepto de gen. Una cosa es cromosoma y otra cosa es gen. Entonces van a tener que volver a chequear, agarren sus textos, agarren las biologías y vean ahí. Entonces, así que así se va construyendo esto. La ciencia es bastante constructivista. Entonces no podemos decir simplemente porque yo digo, no, eso está bien, en pocas palabras, sí, no. Eso no puede contestar un estudiante de medicina. Y ahora todo lo que dije se acabó, pues, o sea, si esos son los conceptos. Entonces tienen que trabajar, tienen que estudiar. Es lo que tienen que hacer. Y como profesionales que se están preparando para ser médicos, o sea, tienen que dar buenos conceptos. No les doy ahorita, si quieren luego les doy el concepto, pero ahorita no. ¿Ya? Pero, por favor, pónganse a repasar. Aquí todo el tiempo en inmunología es expresión génica. ¿Cómo no voy a saber lo que es un gen? Todo el tiempo es expresión génica. Si yo quiero que se produzca, no sé, el factor de necrosis tumoral alfa, yo necesito que se expresen los genes. Si no, ¿cómo se va a producir el factor de necrosis tumoral alfa? ¿Qué es transducción de señales? ¿Qué es transducción de señales? Todo eso ustedes han visto. ¿Qué es transducción de señales? Stephanie. No me equivoco, es, o sea, cuando envía señales o sea, por medio del receptor. Cuando ¿No envía estímulo? señales, mira lo que me dices, cuando envía señales por medio del receptor. No, sería que, a ver, o sea, que hay señales de un receptor, ¿sería? No, eso no es transducción de señales. Pero sí lo vieron. ¿Cómo funciona el receptor acoplado a proteínas G? Javier. No recuerdo, la verdad, perdón. Entonces eso no puede ser porque vamos a trabajar expresión génica, genes, transcripción, transducción de señales, todo eso es inmunología. Todo eso. Y tengo que aprender a manejar los receptores. Ustedes han aprendido todos, pero sí saben, ¿no es cierto? Sí han trabajado con el receptor acoplado a proteínas G, que es un receptor universal. O sea, es el más extendido de todos los receptores. ¿Sí ven? Entonces, los conceptos no pueden quedar en el aire.
¿Ok? A ver, veamos un ratito el aula. Ustedes al aula la van a revisar constantemente. ¿Bien? Les voy a compartir pantalla ahorita y me comentan, ¿no es cierto?, si están viendo. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí tienen su aula. Sí, y ustedes van a tener que abrir todas estas etiquetas. ¿Sí, Miguel? ¿Estás escuchando? Miguel Ángel. Ya. Ya, ok. Entonces, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que trabajar con estas etiquetas. Porque yo te veo que te estás durmiendo o es mi idea. Ya, si tienes dolor de cabeza, o sea, si quieres puedes salir del aula, ¿ya? Si es que tienes ese dolor fuerte. Ok, ustedes van a abrir, por ejemplo, aquí, ¿sí? Esta barra siempre va a estar acá. Obviamente luego tenemos el tema 2, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo había puesto una bienvenida en este tema. Entonces ustedes pueden ver aquí la bienvenida. Vamos a comenzar, comencemos desde acá. Comencemos desde aquí, información general. Entonces, esta información general va a aparecer, ¿no es cierto?, cuando hablamos de cada unidad, de cada tema. Entonces, tenemos información general. Y aquí dice anuncios del profesor. Entonces, yo ahí puedo escribir, si es que hay algún anuncio, ¿no es cierto?, lo escribimos a través de este icono. Entonces, aquí está escrito, ¿no es cierto?, lo que significa, sí, el inicio del semestre, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con la pandemia ocasionada, ¿no es cierto?, por la COVID-19, por el COP2, ¿sí? Luego nos vamos a ir nuevamente acá. Entonces ustedes tienen, ¿no es cierto?, aquí, ok, sí, entonces tenemos todo esto. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, lineamientos de la cátedra. Entonces, ustedes, ese es un libro, aquí están los temas que tiene el libro, y ustedes simplemente, ¿no es cierto?, los van leyendo. Resultados de aprendizaje, eso es súper importante. No está ahí para que ustedes no lean, está ahí para que lean. Porque yo de pronto podría decir, claro, si nos cuesta tanto hacer esto, imagínense, para que esté ahí y nunca se abra, no tiene sentido. Entonces yo puedo decir un resultado de aprendizaje. Quiero que usted me diga un posible resultado de aprendizaje. Ok, aquí está la información. Luego podemos ir acá, ¿no es cierto?, actividades de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las actividades de aprendizaje? Una actividad de aprendizaje puede ser, ¿no es cierto?, un video, puede ser un foro, puede ser un chat, pueden ser mapas conceptuales, mapas mentales, conceptuales, infografías. Yo entiendo que a ustedes ya les dieron una capacitación de lo del aula, ¿o no todavía? ¿No les han dado? Bueno, quedaron en darles esa información. Ojalá no se demore mucho. Entonces, sí ven, y los prerequisitos. Entonces, para mí los prerequisitos, o sea, son súper importantes. Son súper importantes. Cuando sus papás les enseñaron a ustedes, no creo que hayan olvidado todo. Han ido creciendo en función, ¿no es cierto?, de todo lo que decían sus padres, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Políticas de trabajo. Entonces, tienen que abrir y ver, ¿no es cierto?, cuáles son las políticas de trabajo, ¿ya? Entonces, aquí tienen ustedes esa información. Luego, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto se puso y se hizo, ya les digo, ok, cada vez, si es que hay un artículo, si es que hay algo en función de lo que se va a discutir o se puede escribir, hay que utilizar las normas APA. Y les he puesto las normas, ¿no es cierto?, las últimas que están vigentes 2020, para que ustedes puedan hacer, ¿no es cierto?, referenciar utilizando las normas APA. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí un recurso, honestidad académica, ¿sí? Entonces, vean el video. Así que esto es todo el material que se les va a colocar en su aula, ¿sí? Ahora, puede cambiar algunas cosas, pero en principio va a tener algunos puntos que son iguales a lo largo de todo el aula. Entonces, solo hacen un clic aquí, ¿no es cierto?, y se mete la presentación.
Lo otro es también, ¿no es cierto?, trabajar de esta manera, o se puede trabajar con carpetas o lo que sea. Entonces, aquí hay un decálogo de honestidad académica, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dice recurso, ¿no es cierto?, presentación. Este no lo he mostrado a los estudiantes, lo mantengo ahí porque fue uno que hicimos, pero pusimos, es simplemente un ejemplo, ¿no es cierto? Y miren, aquí reflexión sobre el aprendizaje, ¿ya? Acá me dice importancia, un archivo en PDF, importancia de la inmunología en medicina. Entonces ustedes lo abren y tienen, sí, todo esto. Y aquí hacen un clic, ¿no es cierto? Y se va a descargar el documento. Entonces la importancia en medicina es, hay que leerlo, ¿sí? Hay que leerlo. Ya, entonces ahí tenemos eso. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí siempre van a estar sus reuniones de Zoom. Este video no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque solo es una clase introductoria, sí, pero aquí va el video, ¿no es cierto? Ya de la primera clase en sí. Sí, esto es simplemente una introducción para hablar de algunas cosas que se espera en la cátedra. Acá tenemos una tarea, ¿no es cierto? Aquí está la evaluación diagnóstica y esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Con respecto al libro que vamos a utilizar. Ahora, aquí dice que para la próxima clase usted tiene que leer el capítulo 1, 2 y también dice el 17. ¿Por qué les digo que lean el 17? En el sílabus no está el 17. El que quiere lo lee y el que no quiere no lo lee. Pero de hecho, ¿no es cierto? Se puede hacer preguntas porque vamos a trabajar con muchas citocinas. Entonces, si alguien tiene el texto, alguien de ustedes, ábrelo en el capítulo 17, ¿no es cierto? Y aquí está, dice, sí se ve, ¿no es cierto? Citocinas. Citocinas. Entonces aquí me dice, por ejemplo, conceptos que yo siempre digo que ustedes los consulten. Ustedes van a tener varias consultas, ¿sí? Y eso les va a servir porque de ahí las citocinas son de todo el tiempo el sistema inmune, todo el tiempo. Son parte de la respuesta inmune, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una cosa que tiene de bonito este capítulo es, por ejemplo, primera consulta, dice, consulte, ¿qué es una citocina redundante? ¿Qué es una citocina pleiotrópica? ¿Qué es una citocina antagonista? ¿Qué es una citocina sinérgica? ¿Sí? ¿Hacen señalización? Sí, hacen señalización parácrina. ¿Qué más es? Autócrina, endocrina. ¿Sí? Entonces, ahí va la primera consulta. Y las primeras consultas, ¿no es cierto?, están aquí en su texto. Esto es lo que me gusta de este capítulo. Esto de aquí. ¿Sí ven? No sé si alcancen a ver. Sí ven, ¿no es cierto? Esos gráficos. Entonces, por ejemplo, página 248. Dice acá, aquí. No sé si está medio difícil checarle, pero bueno. Puedo decir, por ejemplo, ¿quién nomás tiene el libro? Quisiera saber ahorita quiénes tienen el texto. Yo. ¿Cuántas personas? Poquitas. Ya, ok. Bueno, ahí, por ejemplo, dice en el texto interleucina 1 en ese gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice de la interleucina 1? Dice, la interleucina 1 es producida por los macrófagos, es producida por el endotelio, es producida por los queratinocitos. Ojo, este es un resumen corto, no es que solo eso sea, ¿ya? Pero para mí esto es súper importante. ¿Qué más dice? Estos producen interleucina 1. Cuando la interleucina 1 ha sido producida, actúa sobre los linfocitos B, actúa sobre los linfocitos T, actúa sobre el hipotálamo, actúa, ¿no es cierto?, sobre el hígado y actúa también sobre el endotelio. ¿Qué citocinas vamos a utilizar? Como no todos tienen el texto, me hacen acuerdo a la siguiente página. Por ejemplo, citocinas que nunca se tendrán que olvidar: interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, ¿sí? Interleucina, factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina igual, ¿no es cierto? Interferones, ¿sí? Interleucina 12, todas esas son la clave, ¿no es cierto?, toda la respuesta inmune. La clave, no estoy diciendo que sean las únicas citocinas que hay, porque muchas estimulan a otras, ¿ya?
Pero cuando ustedes avancen en su carrera, no se pueden olvidar de esas citocinas. No se pueden olvidar de cómo mismo funciona el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? El capítulo 1 es un capítulo súper sencillo, el capítulo 1 y 2 son sencillos. En realidad el libro no es complejo. Solo hay que aprenderle a manejar al libro y no es complejo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 hay que leer algo que lo van a leer ustedes como parte de conocimientos generales. Yo lo puedo tomar en el examen. De hecho, sí, lo puedo tomar en el examen. Y me dice, al final del capítulo 1, técnicas moleculares, ¿no es cierto? Porque de pronto quiero medir la cantidad de factor de necrosis tumoral alfa que hay que se han producido, ¿no es cierto?, por efecto de la infección por este coronavirus, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí me dice, utilizamos técnicas de investigación, trabajamos con ratones knockout, trabajamos con ratones knock-in, sabemos lo que queremos saber, qué es el RNA de interferencia. Eso está en el capítulo 1. O sea, esa información la van leyendo ustedes, porque es sencillita, son unas cosas chiquitas donde me dice, para esto uso, ¿no es cierto?, esas técnicas que está mencionando el texto. Entonces, un poco así es el sistema de trabajo. El libro, esta edición del libro, a mí personalmente no me gusta tanto esta nueva edición. Me parece que viene menos organizada que la edición 17. O sea, me parece que viene, porque hacen unas cosas medias especiales. Ahora, por ejemplo, ustedes en hematología estudiaron mastocitos, ustedes estudiaron eosinófilos, estudiaron basófilos. Ese conocimiento no se tiene que perder, ese conocimiento es importante. El libro lo describe. Yo no me voy a quedar en eso porque ustedes tienen que saber. Pero yo puedo decir, a ver, Marcos, ¿me puedes decir cuál es la función de los eosinófilos? Es que usted no me dio, no, ese era tu prerequisito para la clase. Entonces sí tenemos que saber cuál es la función de los eosinófilos. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a saber la función de los eosinófilos? ¿Cómo le mando al paciente, no es cierto? Quiero que busquen, que me den la concentración de eosinófilos, pero tengo que saber por qué estoy pidiendo eso. No es por nada. Es que son células que tienen gránulos. Sí, yo quiero saber por qué voy a usar a los eosinófilos. Clínicamente, ¿qué significa la presencia de los eosinófilos? Entonces, pero ese es un material que ustedes ya vienen viendo. Por eso es que yo insisto en que trabajen, ¿no es cierto?, con los prerequisitos. Siempre, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, su aula siempre la van a chequear. Desde la próxima clase, los videos, ¿no es cierto?, yo los subiré a la plataforma, ¿sí? Los subiré. No los voy a subir durante la semana, sino no voy a subir durante la semana. Si es que hay tiempo, sí se los sube, pero si no, o sea, se los puede subir el fin de semana. Entonces, ahí estarán los videos. Yo no estoy muy de acuerdo porque una clase no se fundamenta solo en un video, se fundamenta en lo que el estudiante quiera hacer, ¿no es cierto?, quiera aprender, quiera leer, ¿ya? Entonces, ok, un poco es eso el manejo del aula. Entonces, el aula está ahí para que ustedes la usen. Ahora, yo le voy a pedir a Miguel Ángel, él va a ser, si bien es cierto, su representante, no es un representante académico, ¿sí? Porque hay veces que, es que me están acosando, sí, pero él no es el representante académico. Entonces, o sea, él es un apoyo para ustedes y tiene que ser un apoyo también para el docente. Entonces, ustedes vieron que hay, ¿no es cierto?, mensajería, o sea, se pueden enviar mensajes. Yo no puedo estar pegada al computador todo el tiempo viendo los mensajes que van a llegar. Las preguntas, todo lo que sea académico, lo vamos a ver en el aula. Para eso está este espacio. Para que ustedes me digan, verá, yo esta parte la leí, y quisiera que me explique bien porque no me quedó muy clara, pero no quiere decir que siempre no me quedó claro, porque yo les digo algo y a la siguiente pregunta, no me quedó claro. No. O sea, usted me tiene que explicar qué es lo que, ¿no es cierto?, cómo lo entendió. Sí, o sea, me tiene que explicar todo eso y en función de eso yo le digo, no, ahí hay un error, hay que corregirlo. Voy a hacer una pregunta así. ¿Qué es un antígeno? Ojo, concepto. ¿Qué es un antígeno? ¿Cómo definirían ustedes a un antígeno? Pueden tomar agua si quieren, pueden tomarse un café si quieren,
Las papas fritas y eso no, porque truena feo, entonces no. Pero sí, sí pueden tomar. ¿Qué es un antígeno? Ustedes todo el tiempo han venido hablando de antígenos, pero ¿qué es un antígeno? ¿Quién define? Sería como que... y- ¿Puedo responder? A ver, Fernanda, ok. Es una sustancia capaz de generar una respuesta inmune o un organismo también puede ser. Doctor, es una molécula proteica que está en los microorganismos y en las células. Ya. Es, Ok, es gracias, Carolina. Vamos a obviar los términos, es una sustancia. Sí, porque en todo caso son moléculas. La parte antigénica, la parte más inmunógena, que en realidad es el término más adecuado de un microorganismo, no es todo el microorganismo, es una parte, es como del virus. ¿Cuál es el antígeno? ¿Cuál es el inmunógeno potente que tiene el virus, la proteína S? ¿Qué es eso? Es una molécula. Vamos a ver la siguiente clase, pero no es una proteína. El libro lo dice y dice es una proteína. Pero resulta, por ejemplo, un inmunógeno potentísimo, potentísimo, es el lipopolisacárido. No es proteína, es lípido más polisacárido. Entonces, por ejemplo, ahí hay un error en el texto que me dice es una proteína. Ahora sí decimos, ¿cuáles son los antígenos, o sea, las moléculas, ¿no es cierto?, más antigénicas? Sí, las proteínas más antigénicas en el sentido de que muchos antígenos son proteínas, en ese sentido. Pero no quiere decir que solo sean proteínas, ya les estoy diciendo. Cuando un paciente entra, por ejemplo, a terapia intensiva, cuando ha sido infectado, voy a poner el nombre, por decirlo así, Klebsiella pneumoniae. El paciente se infectó con una Klebsiella. ¿Qué es lo más potente que tiene la Klebsiella para infectarle a ese paciente? Un carbohidrato, un polisacárido. Eso es lo más inmunógeno que tiene la Klebsiella. Si yo digo que de la Escherichia coli, digamos, infección de vías urinarias causada por Escherichia coli, ¿qué pensaría que puede ser lo más inmunógeno? El flagelo de la Escherichia coli. Pero el flagelo es el nombre, flagelo. El flagelo está formado por una proteína que se llama flagelina. Eso es lo más inmunógeno que tiene, ¿no es cierto?, ese microorganismo. Sí se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, no siempre, el libro dice sí son proteínas, miren que ya vamos corrigiendo. No necesariamente. ¿Qué es otra cosa súper inmunógena de un virus? El DNA que tiene o el RNA que tiene. Eso es súper inmunógeno en el virus. Si ven, entonces podemos ir buscando, ¿no es cierto?, varios, sí, pero son moléculas. En general estamos hablando de moléculas. No necesariamente es una sustancia. Y ojo, un antígeno no necesariamente desencadena la respuesta inmune. Y ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces ahí vamos chequeando la parte de antígenos y hay un cuadro que está en el capítulo, creo que 8, no me acuerdo bien. Entonces, si ustedes tienen dudas, el mismo libro se los va a resolver. Ay, no, es que se puso a buscar en otro capítulo. Sí, a veces uno dice aquí, ¿sabe qué? Esto está en el capítulo 5, pero vaya hacia el 6 porque ahí está un gráfico interesante. Eso es lo que hacemos. ¿No es cierto? Cuando yo dije citocinas, sí, pero en el capítulo 17 están las citocinas, están sus características, proteínas, una proteína pequeña, hace señalización endocrina, parácrina, todo eso. Entonces, pero son cositas que nosotros ya vamos recordando, porque ustedes sí saben lo que es señalización parácrina, autocrina y endocrina. ¿Ya? Entonces, el libro les va a dar muchas respuestas. Hay una persona, Carlos, ¿sí me escuchas? Carlos Andrade.
Por ejemplo, Sí, sí, Doc, sí lo estoy sí, a él le escuchando. pasó algo porque está con rayas, entonces supongo que ahí el internet falló, está fallando, ¿ya? Pero bueno, si ven, le pregunté y me dice, aquí estoy, pero yo estoy viendo que está todo como desconfigurado ahorita. Entonces, así es como vamos a trabajar. O sea, mire usted, busquen su libro. El libro ya les va a dar muchas respuestas. Y si uno no sabe, la parte del aprendizaje, autoaprendizaje es, voy a ver qué mismo es esto, ¿sí? ¿Qué sería lo más bonito? Que haya una retroalimentación entre el docente y el estudiante. No digo solo retroalimentación del docente, porque yo no hago el 100% de la clase. Yo debería hacer 10, 15% de la clase. Y ustedes deberían estar todo el tiempo consultando, pero yo ya veo varias personas así con la mano en la pena, como que, no, mi clase quiero trabajo, quiero participación, quiero que lean, quiero que vengan estudiando. El primer parcial, ¿sí? Siempre digo yo que el primer parcial define su nota. El primer parcial. ¿Cuál es la materia más fácil? La que va para el primer parcial. ¿Cuál es el parcial más difícil? Tercer parcial. Respuesta inmune adquirida. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune adquirida, o sea, obviamente tiene, ¿no es cierto?, mucha complejidad, mucha más complejidad, ¿sí? Entonces uno tiene que decir, mejor voy estudiando, voy asegurando la nota y ya no tengo susto de que, ay, me va a faltar esto y ahora cómo hago. No. Trabaja en la clase. Y cuando usted participe y cuando usted lea, esas cosas son las que a uno le van quedando. O cuando le dicen, mire, no es así, esas cosas son las que a uno le quedan. Pero si no preguntan y solo me están mirando a mí, yo no puedo hacer toda la clase. Es función de ustedes trabajar. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que vamos, ese es un poco, ¿no es cierto?, el mecanismo de trabajo y cada profesor tiene libertad de cátedra. Y si bien es cierto, tenemos parámetros sobre los que vamos a trabajar, no quiere decir que vamos a trabajar igualitos. Y la verdad me ha sorprendido cuando me han dicho que los conceptos, o sea, esta es una materia de conceptos. Ahí estamos perdidos si es que pensamos que eso no sirve. O sea, el concepto es importantísimo porque en función del concepto del primer capítulo yo construyo, ¿no es cierto?, el del siguiente capítulo. Entonces, esas son las ciencias básicas. Si mis exámenes sí son de razonamiento. No le voy a decir, voy a copiar lo que está en el libro y ese es el examen. No. O sea, el examen es, hay que razonarle también, o sea, hay que... Y eso se lo puede ir haciendo conforme se va estudiando. O sea, eso se lo puede hacer conforme se va estudiando. Si no se estudia, entonces no. Los exámenes no son complejos. Los exámenes son sencillos en realidad. Son muy sencillos. Para una materia que es compleja, son extremadamente sencillos. Pero claro que hay que trabajar. Entonces, no le pueden condicionar a un profesor a que no haga esto, no haga el otro, porque académicamente, ¿no es cierto?, usted no está decidiendo. O sea, académicamente el control lo tiene la universidad, las autoridades de la facultad. Pero académicamente, si no, es que no nos gusta esto, no nos gusta el otro, es una pena. O sea, eso sí ya es una pena. ¿Ya? Entonces, ¿hay algo que quede pendiente? Algo que... Pregúntenme ahorita para que no... de una vez. Doctora, disculpe, Ajá, dime. ¿existe o sea, algún problema en que yo tenga la 17ª edición de Rojas y Ya, no tenga la última? ya, o sea, verás. No, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Siempre manejamos, por lo menos yo, cada vez que sale una nueva edición, la compro inmediatamente, porque obviamente también hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que son nuevas, pero en general yo he leído un poco, o sea, he estado leyendo, más bien dicho, y veo que no hay casi diferencia. Lo que sí es que tendrías que ajustarte un poco a los capítulos nada más, porque los capítulos no son los mismos. Sí, entonces
Creo que el primero y el segundo capítulo sí, tercero y cuarto empiezan a fallar. Ahora, por ejemplo, cuando, a ver, después hagamos esto. Vamos a ir ahorita y luego termino de contestar, ¿ya? Ok, vamos a ir ahorita porque estamos con el tiempo, nos vamos a ir a su aula virtual. Y ya en este momento, ¿no es cierto? Les activo la prueba. Y van a leer las especificaciones. Eso es lo primero que hay que hacer. Y se lee rapidito, ¿no? Pueden visualizar ahorita todos ya su prueba. ¿Sí la pueden visualizar? Por favor, contéstenme. Sí, Ok, listo. Todavía, Doc. No, es que si tiene uno, tienen todos, porque yo ya no puedo hacer nada. Yo ya la dejé abierta para que ustedes puedan empezar a trabajar. Entonces, entren a su prueba, Todavía no me sale, Doc. pero ese es tu sistema. Todos tienen la mayoría, ¿no es cierto? Ya pueden visualizar, sí. Entonces, si ves, por ejemplo, ahí yo no puedo hacer nada, porque abierto ya está, o sea, ya le quité el bloqueo. Disculpe, Doc, tal vez sea porque no recargan la página. A veces recargando la página te sabe salir. Bueno, ahí recárgale, pero, ajá. Carolina, ¿qué pasó? Carolina. No. No me sale, Doc, hasta Vuélvele ya a que salimos abrir. de la plataforma. Ábrele nuevamente. Sí, eso es lo que estoy haciendo, Doc. Sí, todavía tienes 2 minutos para... Ajá. No. Doc, Sí. una pregunta. La prueba ahorita yo estoy dando en una tablet y no sé por qué me salgo y se desactiva mi cámara. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Es Y mucho sí, más fácil trabajar con la laptop, pero hay cosas que no puedo hacer. O sea, sí, no puedo hacer. ¿Qué fue, Carolina? No, Doc, no me sale. Y ya se me congeló la plataforma y solamente me sale A cargar. ver, espérate unos segundos. Espérate unos segundos. Cierra todo. Cierra todo. Y vuelve a abrir. Pero claro, pues es que por eso leen. Pues yo ya dije, ya están, pues en el minuto de que inició. Por chat, Carolina, contéstame, sí. Ya.
¿Listo? Sí, Doc. Sí. Ya. Ok. A ver, por favor, Jocelyn. Jocelyn, ¿te quedas un minutito después? ¿Puedes quedarte un ratito? Sí, Doc. Ya. Y igual, Carolina, ¿tienen clases después de esta clase? Sí, Doc, masculino. Ya, ok, no importa. La próxima clase entonces hablamos contigo, Carolina. Y lo que me estabas diciendo, Rosenberg, del libro. Sí, Entonces del sí, sí libro. puedes utilizarlo. Sí. Muchas Lo que gracias, sí doctor. no les aconsejo es tener un libro anterior subrayado, porque uno sabe lo que subraya. Cuando está subrayado es una confusión. Ajá, entonces no me ayuda mucho. Pero si es que tienes, o sea, no tengo ningún problema. Ujú. Muchas Listo. gracias, Como creo doctor. que ya están para que ya salgan de una vez, entonces les dejo. Nos vemos la próxima clase. Y con Carolina un ratito la próxima clase, ¿ya? Tal vez. Claro, Doc. Muchas gracias, Doc. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta Que luego. vaya Hasta bien. luego, Entonces, doctor. Miguel Ángel, por Hasta favor. Doc. Miguel Ángel, Adiós, profe. ya. Cualquier cosa, entonces yo voy a estar más en contacto contigo que con nadie. Yo casi todo hago a través del representante. Para mí el representante es como un poco los ojos. Entonces, ajá, sí. Sí, yo prefiero. Verás, yo, la que más comunica soy yo. O sea, te aseguro que vas a recibir más de mi parte que yo de tu parte, porque yo no estoy conectada todo el día al EVA. O sea, hay un montón de actividades. Si es que por alguna razón no me contactas, o sea, lo que menos voy a usar, o sea, voy a evitar lo máximo posible es usar el correo electrónico personal. Y lo otro es a través del correo electrónico institucional. Pero las comunicaciones son muchísimo, muchísimo más de mi parte. Sí, entonces más bien te pido que siempre estés pendiente si escribo algo en el correo o si es que mando algo en el chat, porque te aseguro que la que más comunicaciones manda soy yo. Y cuando haya necesidad, pues comunico a todo el curso. Pero creo que a través del representante se pueden hacer cosas. Lo que sí es, necesito que no me faltes mucho, o sea, necesito que estés en mi clase. A veces, qué pena que tienen ahorita otra clase, yo digo, o nos podemos reunir más luego, o sea, no importa, se arma una reunión de Zoom chiquita, qué sé yo, pero yo creo que estos son los mejores medios de comunicación, ¿ya? Listo. A ver, ahora sí me quedo solo con Jocelyn. Sí, Doc, aquí estoy. ¿Algo me Una quieren pregunta. preguntar ustedes? A ver, dime. Yo sí. Lo que A ver. pasa es que